Amigos, bienvenidos a un programa más de Sinergia. Este programa es muy especial porque tenemos una invitada de lujo, Emily Chávez. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí contigo, tu programa. Qué bonito estudio, qué cosa tan Muchísimas hermosa. gracias por aceptar. La verdad es que el tiempo vuela y quiero entrar de lleno. Éntrale. Emily tiene una academia para padres. Correcto. Y quiero preguntarte, ¿de dónde sale esta idea de educar a los padres? Pues mira, nace justamente de la necesidad de poder explicarle a los padres de familia de qué se trata la ayuda en casa. Cuando hay un niño, un miembro de la familia que tiene un problema, generalmente en la escuela los padres, los maestros, los médicos, todo el mundo le dice a la familia, necesitamos de su apoyo en casa, por favor apóyennos en casa, y nadie le dice exactamente a la familia exactamente cómo, qué se trata, de qué se trata esa ayuda en casa. Sí. Entonces, Academia para Padres nace justamente de esa necesidad de esa oportunidad, ¿no? De ver cómo poderle dar las herramientas adecuadas a los padres de familia para poderles ayudar a utilizar todas estas técnicas de pedagogía, de educación, de psicología, que ya son utilizadas por profesionales y hacerlos profesionales a ellos. Claro, oye, y me salta a una pregunta que creo que es importante. ¿Qué tanto se involucran los padres o se involucran más las madres? ¿O igual? Ay, yo creo que tengo más alumnas mujeres que hombres, pero sí te puedo decir que cuando un hombre quiere hacer el programa, hay cambios radicales, es como, pues se involucra mucho más, ¿no? Porque la mujer todavía dice, híjoles, es que mi esposo no se quiere comprometer, hay un poquito más de maltrato en el sentido de que le dice la pareja, ¿cómo es posible que tú no sepas ser madre si tienes un útero, ¿no? Si es tu rol, si es tu, pues sí, para eso naciste, ¿no? Eres y aquí viene el tema de las creencias, ¿no? Y de las suposiciones y expectativas. Sí. Porque me gustaría preguntarte, ¿tú crees que es importante que los padres de género hombres masculino se involucren en este tema? Por supuesto que sí, porque ellos también forman parte del clan, ¿no? Claro. Forman parte de la comunidad familiar o el sistema familiar de donde pertenecen. Y pues si ya tienen hijos, ellos también, pues que le entren. Claro. Sin miedo. Luego, este tema de, digo, en tu experiencia y con todo lo que tú haces, como que ¿están más abiertas las mujeres a este tema o no necesariamente? Yo creo que las mujeres están más hartas del tema. Okay, yo creo que la maternidad sobrepasa mucho más fácil a la mujer que al hombre, porque el hombre tiende a huir. La reacción del hombre es más hacia allá. Entonces pueden decir, me voy a la oficina, ¿no? Entonces ellos se ausentan mucho más tiempo que las mujeres de su casa, ¿no? Entonces tienen ese respiro. Y que ahora que viene a cuento, tenemos aquí tu libro, La conciencia de ser padres con H. Por favor, cómprenlo, está buenísimo. Y ahí hablas de algo que yo, por ejemplo, no había leído, que es que cuando llega un niño, de repente es pues un mixed feeling y es pues muy duro, ¿no? O sea, puede ser, es muy bonito, pero nadie habla de lo duro y de lo confuso y del miedo que te atrapa cuando tienes un niño. Yo creo que lo más importante es poder entender para qué tienen hijos los padres y las madres, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Pregunta. O sea, ¿para qué? O sea, entendemos que puede llegar a ser un accidente. ¡Ay, sí, claro! Ups, sí. Una disculpita. Pero realmente tiene que ver todo eso, ¿no? Existe el proyecto sentido, el para qué lo estás trayendo al mundo como papá, como mamá, ¿no? Y eso viene en la introducción del libro, en donde realmente es importante hablar del sentido de ser padre o madre, ¿no? Claro. Independientemente de si quieres la paternidad o no quieres la paternidad, ¿no? Y entonces también el hacerte responsable de eso es la conciencia de ser padres con H, es justamente entrar en conciencia, entrar en responsabilidad de que si ya por accidente, por lo que sea, porque así lo necesitabas, por ganas, por religión, porque te tocaba, por lo que sea, ya porque eres se te mamá, va el tren, por ejemplo. Porque se te va el tren, claro que sí, por la razón que sea, ¿no? Si ya tienes este rol, pues entender cuál es tu liderazgo, cuál es tu rol como ser humano adulto, líder de una persona a la que tienes que formar porque es tu responsabilidad y entenderla como eso, como responsabilidad. Y hablo claro, responsabilidad si estás o no estás. Porque si tú huyes de la paternidad o de la maternidad y abandonas al infante, también hay una responsabilidad ahí. Porque ese humano... Claro, y una consecuencia. Claro, y es porque ese humano ya va a crecer con estas heridas. Entonces, saber que
pues si ya tienes un hijo, eres responsable de él. Totalmente. Qué interesante y sobre todo creo que es relevante que la gente se involucre en este papel, porque hacer una pausa para ver para qué queremos ser padres, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a educar. Digo, es algo que debe ser muy difícil y ahora más porque las parejas casi no duran, o esa es mi experiencia ahora, y la verdad es que es bien complejo, ¿no? Pues es que creo que sí, y es que no entendemos ni siquiera nosotros como adultos o como seres individuos individuales, ¿no? Uh-huh. Estos valores propios, esto que nos hace sentir, hay veces que ni siquiera nosotros mismos entendemos el sentido de nuestra propia existencia. Claro. Entonces, si no entendemos el sentido de nuestra existencia, ¿hacia dónde guiamos a estos humanitos en formación, no? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y sobre todo también que todavía en México y como en muchos países hay muchas niñas que tienen bebés muy chicas. Sí. Entonces, si tú estás empezando a ver qué vas a estudiar, por ejemplo, ¿no? Tienes 18 años y de repente ya tienes un hijo, híjole, ya se te junta todo y es un relajo. Sí, y esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque hay muchas malas interpretaciones de la sexualidad con las mujeres, ¿no? Generalmente hablan de que una mujer se hace mujer en el momento de una menstruación y a las niñas les bajan los 9 años y no para nada están lejos de ser mujeres, ¿no? Claro. Entonces, tienen que entender que no tiene que ver la menstruación con el desarrollo infantil, ¿no? Y la capacidad de poder engendrar un hijo, ¿no? Porque hay cambios sí, físicos. Pues en el cuerpo, exactamente, ¿no? Y viene también de la mano de qué onda con la sexualidad de los niños, ¿no? Tomando en cuenta que en México los primeros clientes, los número 1, los tops de la pastilla del día después, son las niñas entre 9 y 12 años. Ah, wow, eso no sabía. Impresionante. Impresionante. Yo tengo la teoría de que es porque no hay condones chiquitos. Bueno, es una teoría, tendrá que... Y es que entras, ¿no? Dentro de un rollo porque dices, pues es que sí, o sea, si no le queda un condón a un niño de 9 años, 10 años, porque pues obviamente, pues no. Y no van a construir un condón para niños chiquitos porque es un tabú. O sea, claro. No voy a propiciar una relación sexual para niños, pero ¿cómo los protejo, no? Qué interesante, porque estos temas no se platican y te agradezco mucho la apertura porque claro que sí, tiene que ver. Y bueno, hablando de los niños, creo que cuando hay un ambiente familiar disfuncional, que además hay muchísimos, entonces puede haber este tipo de anomalías o de situaciones conductuales distintas, ¿no? También eres experta en TDA. Cuéntanos un poquito de ese tema que ahorita está hirviendo. Está hirviendo el tema del TDA y sí, porque ¿sabes cuál es el problema? Que hay un sobrediagnóstico. Cualquier persona se cree con la capacidad de diagnosticar este trastorno como trastorno, ¿no? Una cosa es diferenciar la falta de atención, ¿no? Uh-huh. La madurez, la falta de madurez motriz, de impulsos, etcétera, de un niño normal en un proceso normal de desarrollo. Y el otro es encontrar que realmente tenga un trastorno. Entonces, uh-huh, realmente la palabra trastorno es tan fuerte como se ve. O sea, una persona trastornada se nota que está trastornada cuando tiene un trastorno del que sea, ¿ok? Sí. Se ve que no es funcional, ¿no? Entonces, el trastorno de déficit de atención, siendo esta anomalía de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, crea el impulso, el impulso quiere decir que cualquier persona con este trastorno puede llegar a tener una impulsividad mucho más allá porque no tiene la capacidad cerebral para poder conectar los cables necesarios para controlar esos impulsos, ¿no? Entonces, hay que trabajar con ellos, etcétera. Y entonces, dentro de este trastorno o este padecimiento, es muy importante entender la flojera de los padres de familia. Sí. ¿Por qué está mal diagnosticado, no? Muchas veces está... O la ocupación de, oye, es que no puedo llevarte y pues ahí va más o menos y dejan crecer el problema, ¿no? Claro, entonces cuando un niño latoso, tal cual, un niño latoso da demasiada lata y el papá o la mamá ya está sobrepasada, la maestra también, porque no cumple además con lo que debe de cumplir en la escuela y entonces hay... pues un conflicto de intereses, ¿no? Yo quiero un niño estudiante que se calle y que no haga nada más que tomar notas, ¿no?
Sí, es cuando difícil. Difícil hasta para un adulto, ¿no? Sí. Pues entonces empieza este mal diagnóstico, ¿no? Y entonces puedo medicarlo, es mucho más fácil medicarlo y demás, entonces mejor lo medico porque yo soy incapaz de adaptarme o de darle lo que necesita. Y para eso es Academia para Padres, para ayudarle a los papás a decir, aquí están todas las herramientas, los instructivos de las herramientas, te enseño a utilizar las herramientas para que tú cuando necesites seas capaz de utilizar de utilizar la herramienta necesaria para el momento específico, ¿no? Claro. Oye, y me surge una cuestionamiento. ¿Cuándo es bueno acudir a escuela para padres? O sea, cuando tu hijo es chico, 3 años, 5 Cuando años, lo o quieras. 18 años, o 20 años. Cuando porque te dejes ayudar. es que ese es un tema importante, ¿no? Porque a lo mejor una persona dice, oye, es que mi hijo tiene 15 años, ¿para qué voy? Pues mira, te voy a decir algo. Tuve una paciente de 74 años con un adolescente de 45 que seguía viviendo en su casa y seguía siendo mantenida por ella, ¿no? Ok. Porque es una realidad. Entonces, Sí, realmente claro. la maternidad y la paternidad no acaba porque cuando engendras ya te quedaste ahí para siempre. Ya eres mamá o papá, aunque haya tenido algún accidente tu hijo, aunque hayas perdido a tu hijo, sigue siendo mamá, o sea, porque Claro. tienes esa experiencia, ¿no? Entonces, Academia para Padres realmente es para cualquier padre de familia, cualquier pedagogo, terapeuta que tenga las ganas de saber cómo manejar o cómo ayudarle a la otra persona, un líder. Claro. Realmente Academia para Padres, también muchos de los papás que vienen a la escuela me dicen, oye, pero es que esto me está sirviendo increíble para mi equipo de trabajo, ¿no? Claro, y me parece este tema apasionante porque a mí también me gusta mucho el tema del liderazgo y que muchas veces en la familia no nos damos cuenta que pues también todos tenemos un papel importante de liderazgo, ¿no? Y cómo desarrollar ese papel es relevante y, como bien dicen tus pacientes, ese papel que en ese momento te ayuda para ser padre, también te ayuda en el trabajo. Por supuesto, y para cualquier persona, si todos los seres humanos fuéramos capaces de distinguir la importancia que tenemos cuando hablamos, cuando nos comportamos, como nos comportamos, porque siempre hay alguien que nos ve, Claro. entonces seríamos mucho más conscientes de las acciones y de los comportamientos que tenemos. Eso me parece increíble porque muchas veces pensamos que los niños hacen lo que decimos y hacen lo que ven, ¿no? Lo que hacemos. Sí, muchas veces es así, salvo cuando les pides que laven los platos y hagan la cama. Ahí sí, aunque te vean lavándolos todos los días, No lo se hacen. esconden. Y es muy curioso, pero sí, hay comportamientos y hay actitudes, sobre todo, que por supuesto que van moldeando al ser humano, ¿no? Y es justamente eso. ¿Por qué en dado caso los niños o las otras personas, nuestros subordinados en la empresa, no hacen lo que nosotros les pedimos que hagan? Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Oye, y como padre, ¿qué es algo que te debe llamar la atención para decir, necesito ayuda? Porque pues también, ¿cómo saber si necesito ayuda? Porque según los padres, en general, lo hacen bien, ¿no? O lo hacemos bien. Pues mira, es un camino de aprendizaje. Tenemos que entender que todos podemos tener una sabiduría parental o una sabiduría de liderazgo. Y hablamos de esta parte de la humildad, si lo queremos ver de alguna manera amable, ¿no? En donde nosotros somos responsables de educarnos constantemente. Totalmente. Un ejecutivo, ¿no? Se educa constantemente para poder ser un buen líder. ¿Por qué un padre de familia No lo debe ser, que además es uno de los proyectos o el proyecto más importante, ¿no? El proyecto más importante porque es el que cambia y evoluciona en la humanidad, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos esta responsabilidad y entender que nosotros podemos alimentar y educar esta sabiduría parental es una maravilla, Sí, creo yo. totalmente. Entonces yo creo que en el momento en el que nosotros como padres de familia tenemos esta humildad de dejarnos ayudar, de dejarnos enseñar, de poderle decir, a ver, de veras, Roger, todos los papás, todas las mamás le piden consejo a la tía, a la abuela, a la vecina, a la hermana, a la mamá. ¿Por qué no podríamos mejor pedir ayuda profesional? Totalmente de acuerdo. Y hay un tema que me salta también, es el tema de los roles. Ahora, pues hay muchas mamás solteras, también muchos papás solteros. Y en el tema del liderazgo, ¿cómo es que una madre puede, o la pregunta es,
una madre puede cubrir la ausencia de un padre, esa parte del liderazgo. ¿Cómo hacerlo? Porque y viceversa, ¿no? Sí, y es un punto muy lindo el que dices, porque muchas mujeres aguantan maltrato para no perder esa figura paterna, ¿no? O muchos hombres también aguantan para que no pierdan ninguna de las dos figuras, y efectivamente se pueden cubrir. Puedes llegar a ayudarle al infante a adaptarse. Hay 3 palabras muy importantes que yo les llamo la triple A, porque son la adaptación, es una parte fundamental para el humano. Si un humano no puede llegar a la adaptación, entonces tiene un problema. Claro. Entonces, nosotros como formadores de humanos necesitamos poderles ayudar a la adaptación. Una adaptación importante es esto, cuando hay una pérdida de alguna figura, ¿no? Sí. Entender que existe el sistema familiar como es, entender que no podemos desaparecer al señor o a la señora del árbol genealógico, aceptarlo que ahí está y que no pudo quedarse. Que no es culpa del infante, no es culpa del adulto, sino que él no pudo o ella no pudo porque le sobrepasó, ¿ok? Porque muchas veces, y ahí viene la mentira, ¿no? A colación. Sí, o el secreto. O el secreto. No digas. No digas nada. Y entonces, muchas veces para no romperles el esquema, ¿no? Mentimos a los chiquitines diciéndoles que tu papá se tuvo que ir a la guerra, ¿no? O tuvo que ir a cazar al mamut y no regresó, ¿no? Y los idealizamos. Y entonces, cuando estos humanos crecen y buscan a esa figura ausente, pueden darse un trancazo, ¿no? Sí, claro. Porque dicen, oye, a mí mi mamá me había dicho cosas maravillosas de ti y resulta que eres un patán. Y que me abandonaste. Y que me abandonaste. Entonces, toda esta burbuja de protección se rompe. Cañosísima, sí, ¿no? Causa un caos. Oye, dijiste una palabra que me saltó, es sistema. Sí. Por ejemplo, yo no tengo hijos, pero tengo a mis sobrinas, a mis sobrinos. Es importante también estar involucrado y saber qué impactas, ¿no? Eres parte del sistema. Claro. Si tú formas parte de esa familia y eres parte activa de esa familia, por supuesto, formas parte de ese sistema. Tu sistema, si tú lo dibujaras, si yo te dijera hoy, dibuja a tu familia, ¿qué miembro de la familia dibujarías? Y el miembro de la familia que dibujas, los que sean, hasta el perro, el perico, lo que necesites, eso forma parte de tu sistema. Claro. ¿Ok? Tu sistema actual. Y es importante porque todo individuo o todo miembro del sistema puede influir al sistema, ¿no? Por supuesto, somos una comunidad y entonces cada quien tiene su rol y es importantísimo eso. Y ahí viene la otra A de esta triple A, ¿no? Ya vimos la adaptación y viene el autocontrol. Entonces nosotros como padres de familia, si entendemos que una parte importante de la humanidad de ser adulto funcional tiene que ver con la autorregulación, pues tenemos nosotros que aprender a autorregularnos, pero también tenemos que darle las herramientas y los espacios seguros a los niños para llegar a esa autorregulación. Qué importante también, qué palabra, ¿no? Porque como líder de una familia o de un equipo, tú tienes que propiciar un ambiente y un espacio seguro para que todos los miembros puedan desarrollarse de la mejor forma, ¿no? Exacto. Imagínate si no pudiéramos lograr eso, ¿no? Nosotros muchas veces confundimos el carácter fuerte, ¿no? Con una persona que tiene un carácter terrible. Para sí, de dictador o de tirano. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces decimos, no, es que él tiene un carácter muy fuerte. No, una persona con un carácter fuerte es una persona capaz de controlarse lo suficiente para poder tomar las mejores decisiones en los momentos de crisis. Qué importante. Oye, me encanta. El tiempo vuela. ¡No! Pero ¿dónde te podemos encontrar, Emily? Por favor, entren a YouTube, Emily Chávez Daumas, y ahí pueden encontrar mis redes, mis canales de YouTube en donde estoy subiendo muchísimo contenido muy importante. Ahí pueden encontrar todo un podcast de 2 horas sobre el trastorno de déficit de atención. Hablamos de hombres, hablamos de mujeres, hablamos de muchas cosas y no se lo pueden perder. Y también me acabo de acordar que Emily tiene una plática TED interesantísima que habla también de la Academia para Padres, ¿no? Sí, así es. Y por favor, pues obviamente el libro. Hay que comprar el libro. La verdad es que yo lo leí por curiosidad y está muy bueno, recomendable. Emily, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en una siguiente entrevista porque de esto podemos hablar 3 años, de lo que quieran, ¿no? Con muchísimo gusto. Es un placer estar contigo, Roger. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.